Jorge, ve, ya hablando pues de algo más general y súper importante, ¿qué se puede decir de los trabajadores de Rappi? O sea, los trabajadores de Rappi sí son trabajadores de Rappi, tienen un contrato laboral, ¿cómo es su relación? Alguien que trabaja en Rappi puede decir, yo tengo un trabajo, tengo mis garantías, tengo derechos laborales. Vos que sabes tanto de eso, ¿cómo funciona? Ah, pues gracias ahí por decir que yo sé mucho de eso, pero bueno. A la orden. Tan lindos. Bueno, vea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que la legislación colombiana dice que se va a presumir que todo el que esté prestando un servicio personal está regido bajo un contrato de trabajo. Es decir, la ley aquí en Colombia, haga de cuenta que va pasando un señor con un letrero aquí que dice yo soy la ley, ¿sí o qué? Señora ley, como el de la canción de salsa. Entonces él sí lo ve a uno trabajando, él dice, además que ese man está subordinado, tiene un contrato de trabajo y le pagan todo, ¿cierto? Pero, es decir, a quien preste un servicio personal a otra persona o a una empresa, ¿cierto? Es una presunción que admite prueba en contrario. La otra empresa puede decir, no, ese señor yo no lo subordino porque yo no le doy órdenes ni instrucciones, ¿sí o qué? Entonces, ¿qué es lo que puede decir? Puede decir es que él tiene un contrato, por ejemplo, de prestación de servicios y él es autónomo. Yo simplemente lo contraté para que ejecutara cierta actividad, para que pintara. Hay un mosco que lo está buscando. ¿Cómo así? Bueno, menos mal. ¿Ese mosco tiene contrato de trabajo o no? Según la señora ley, sí. Viene aquí le hace aseo a usted en la casa. A dañarnos el parche, sí, véalo ahí está. Lo más probable es que sí. Páguele la salud, hermano. El mosco está como un loco. Páguele salud psicológica. Entonces, en principio se podría decir que el que está subordinado tiene derecho a pago de salarios, prestaciones sociales, primas de servicios, seguridad social, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El elemento clave acá es determinar cuándo usted está subordinado o no. ¿Y usted cuándo está subordinado? Cuando su empleador le da orden e instrucciones, le dice, hey, Esteban, ¿sabes qué? Tenés que hacer así y esto, y tenés que coger, si estás pintando una casa, tenés que coger la brocha así, usar X brocha y ponerle determinado color y hacer la mezcla como yo te lo voy a decir, y si no lo haces así, yo te sanciono, te multo, te despido, ¿sí o qué? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con Drupi? Con Drupi. Drupi es un perro que yo tengo en la casa. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si ustedes se fijan, pareciera que el algoritmo es el que da la orden o la instrucción. De hecho, y aprovechando si hay algún rapitendero o algún rider de otra aplicación que nos ve, hoy por hoy está muy de moda el autoaceptar. Ellos ingresan a la plataforma y le dan autoaceptar y se tienen que someter a la ruta que la plataforma les impone y el precio de la comisión que ellos van a recibir. Ellos no lo negocian con la aplicación ni con el cliente. El algoritmo automáticamente se los va a determinar, sin posibilidad de ellos de negociar. En principio se podría decir que eso pareciera una subordinación, ¿sí o qué? Sí. Lo mismo que un Uber. Sí. Supongamos, aquí toca hablar es de marcas y con nombres propios. Claro. Un Uber, usted pide un Uber como cliente y usted automáticamente le va a salir el precio. Me voy a ir para Las Palmas, me vale 21,000 pesos. Que me voy a ir para el palo con el huevo del centro. ¿Sí o qué? Que los taxistas siempre lo dicen el palo con el huevo, ya saben, ¿sí o qué? O está haciendo mucha chispa. Entonces, que vale 14, ¿cierto? O sea, y de automáticamente a quien está prestando el servicio de Uber le va a decir, ¿quieres aceptar este servicio por 14,000 para el palo con el huevo, por ejemplo? ¿Sí o qué? Entonces, pareciera que persona que presta el servicio de conductor no pueda negociar eso. Automáticamente la plataforma le está fijando el precio y pareciera que lo estuviera subordinando, ¿cierto? El caso de que no existe subordinación, InDriver. Ya, porque decide el precio, porque es una plataforma donde el precio es flexible. Sí. Se juntan el cliente con el conductor y usted negocia el precio. Ya. Aunque InDriver está teniendo unos problemas de seguridad, que después podemos hacer otro programa con los problemas de seguridad, más que todo porque se han visto por ahí algunas denuncias de algunas personas, particularmente mujeres, pero bueno, eso es otro asunto. Entonces, en principio uno podría decir que InDriver no propiamente está subordinando a los conductores. Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, en el caso de Uber, en el Reino Unido, se hacía un test. Y más allá de hablar de subordinación, se hablaba de control. Por ejemplo, en Estados Unidos los jueces determinaron que si el conductor se desviaba de la ruta que la aplicación le colocaba,
iba a considerar esa actitud como sospechosa y investigaban al conductor, pese a que iba a llegar al mismo destino. Entonces, en principio se podría decir que ellos sí están subordinados, ¿cierto? Ya, claro, sí. Más o menos es lo que se dice. Por ejemplo, o sea que un Rappi, pues teniendo en cuenta esas definiciones que hiciste, un Rappi tiene derechos laborales. Podría en ser. principio, sí. Es lo que no se ha reglamentado, pero de acuerdo a la legislación que tenemos actualmente, uno podría pensar que eventualmente podría tener unos derechos laborales. ¿Por qué no? Porque si la plataforma y el algoritmo lo sigue subordinando, le sigue diciendo qué hacer o no hacer, pues ellos no tienen margen de negociación, entonces uno podría decir que sí. Y ahí es cuando esas plataformas se vuelven financieramente de pronto no tan viables, porque les tocaría pagar pensión, aporte a la salud, primas, etcétera, ¿sí o no? Entonces ahí es donde se vuelve muy caro para el cliente, o sea, se vuelve digamos que algo inviable para el cliente para poder pagarlo, porque los precios suben. O sea, si esto pasa, los precios tienen que subir inmediatamente. Podría ser, Esteban, aunque sabes que yo te voy a contar el caso de... Bueno, es que digamos que no sabemos quién se está beneficiando con el hecho de que estas plataformas no sean reglamentadas legalmente, ¿cierto? Y solamente yo conozco 2 países que en los congresos han dicho, vea, los trabajadores de Uber, de Didi, o los trabajadores, los riders y los conductores van a tener esta legislación. Digamos que si nos vamos para Europa, España ha sido como el único que lo ha reglamentado, sí, y ha establecido simplemente que esos trabajadores tienen un derecho a la información, porque a veces reciben malas calificaciones, ellos no se enteran por qué, les deducen, los bloquean de la plataforma y así. Pero vea, el caso de Chile es súper interesante. El caso de Chile, el año pasado, en marzo, precisamente hace un año, surgió una ley, que es la ley 21.431, y a mí me parece que lo regularon muy bien. Entonces, si aquí hay alguien de Chile viéndonos, ya sea un rider o un cliente de Chile o un oyente o nuestra audiencia tan maravillosa de Chile, me gustaría que nos cuente cómo les ha ido, si han notado que han incrementado los precios o no. Porque en Chile esta ley yo digo que sí entró en mucha particularidad y que incluso en Colombia podríamos aprovechar esta ley, eso se llama derecho comparado cuando uno mira experiencias legislativas de otros países, porque la ley estableció y diferenció a los trabajadores de plataformas dependientes, los que reciben órdenes e instrucciones, como en este caso los Rappi, ¿cierto? Y les dio una flexibilidad, les dijo, vea, ustedes digan en un día cuántas horas quieren trabajar, ¿cierto? Eso sí, y el tiempito que ellos trabajan es como si tuvieran un mini contratico laboral. Automáticamente es como encender un switch, usted va a empezar a generar obligaciones y derechos con ese trabajador, como un salario, unas prestaciones, una seguridad social, y cuando usted se desconecta de la aplicación, fin, ya hasta ahí le llega de contar el contador de prestaciones sociales y de salario. Entonces, como muy interesante, ¿cierto? O sea, no los está limitando, porque aquí también surgía, es que si reglamentan a Rappi, quiere decir que todos los Rappis no van a tener flexibilidad y los que están estudiando no van a poder estudiar, que porque les van a poner un horario fijo. No, simplemente allá se les da la libertad de elegir el horario, y ya saben que ese horario que efectivamente elaboren, además para beneficio de la plataforma, para la plataforma poder programar los clientes en determinadas zonas y saber con qué disponibilidad de riders cuentan para X zona, pues entonces simplemente el trabajador escoge su horario, su franja horaria de trabajo, y por ese tiempito va a empezar a recibir, y a su vez se le va a descontar de seguridad social. Y lo otro, la ley chilena también estableció otro parámetro, otra categoría de trabajadores, el trabajador autónomo independiente. Ese es más que todo los profesionales liberales, como los freelance, sí. Los freelance, los que trabajan en Workana, todo esto. ¿Y las webcam dónde quedan? Bueno, ahorita hablamos de eso, pero déjame, yo termino esto. El de Workana, ¿cuál es la diferencia con el Rappi? Que vea que el Rappi le da autoaceptar y de una vez se somete a lo que la aplicación y el algoritmo le diga por el precio del servicio y la ruta que debe cumplir y qué productos debe llevar. En cambio, el trabajador autónomo simplemente se pone en contacto con un cliente y él dice, vea, yo por eso le cobro $60 la hora, por ejemplo en el caso de los programadores, ¿cierto? Okay. Las trabajadoras modelos webcam, vea, en Colombia eso es una nueva realidad. Yo no sé si en otros países podrá ser
pues los oyentes que consumen mucho contenido para adultos también escriban. Pero sí, o sea, sí hay modelos webcam en otros países, pero aquí en Colombia está proliferando eso, ¿cierto? Pues supuestamente, porque incluso eso lo han regulado desde el centro. Bueno, desde este partido político han estado regulando eso para los impuestos. Así es. Con el señor Manguito, lo sí. mismo. El recaudo de la DIAN. A la larga todo eso le puede beneficiar a mucha gente. Entonces, con las modelos webcam es distinto, según lo que yo he entendido y lo que se ha conversado, porque también existen unas agremiaciones y sindicatos de trabajadoras de este contenido de entretenimiento. Pero la situación de ellas es como distinta, hombre, porque sabes que ellas se sienten bien sin, bueno, que si hay alguna que también nos quiera escribir cuál ha sido su experiencia, pero no les gusta mucho el tema de la formalización laboral. Obviamente sí se está llegando a un acuerdo, y es que tanto empresarios como trabajadores Rappi como modelos webcam, la idea sí es que coticen a seguridad social, pero la modelo webcam sería más como hacia la autonomía, ¿cierto? Ya. Como independiente, como una trabajadora independiente. Consideran que tener un ingreso fijo como un salario las hace perder dinero. Claro, regularmente por los lo impuestos. que ocurre, y así es lo que se ha entendido, es que ellas prestan un servicio en una plataforma y le reconocen una cuota fija al dueño del estudio, ¿no? Pero el dueño del estudio no la subordina, no les dice cómo deben hacer las cosas, cómo se deben quitar la ropa, etcétera, etcétera. O sea, ellas son autónomas y ellas entran en contacto con el cliente y pues entre ellas dos se determina algo parecido a un InDriver en ese sentido. Ya. Entiendo. Es. Ya que mencionaste lo del tema de Uber, sí, a nosotros nos tocó mucho en España que los Uber tienen el letrero de Uber por fuera del carro. Que cuando nosotros nos fuimos a montar a un Uber, pues nos dio susto porque dijimos, güey, madre, ¿dónde esto pasa en Colombia? Lo linchan a uno. Acaban. Uy, no hablemos de ese gremio que nos vienen hasta acá. ¿No? Pero sí, allá, y yo le pregunté al señor porque estaba manejando Uber y me dijo, sí, era un español. Me dijo, no, sí, es que aquí nos regularon hace ratico y les toca pagar cupo. Entonces yo le dije, no, me toca pagar con un cupo de 60.000 euros. Entonces, sí, yo le dije, no, pues que así pues tener Uber y taxi da lo mismo. Ajá. Entonces me dijo, no, sí, aquí es lo mismo, estamos en las mismas condiciones. Pero también tienen pues contrato laboral y trabajan para una empresa. O sea, son empresas las que cogen Uber, empresas independientes de transporte y lo administran. Pues es diferente el modelo aquí a Colombia. Y lo otro que comentaste que te iba a complementar era lo de... no, sí, pues lo que habíamos hablado de las webcam. Y habías tocado otro tema que se me fue. Creo que fue de Chile. No, y de las plataformas, pero bueno. No, pues, no sé, por ejemplo, en el mercado, usted y yo deberíamos montar en vez de OnlyFans, OnlyFats. Uy. Sí. Vea. U OnlyFans. O sea, gente fea y siempre hay pervertidos que pagan por eso. No puede ir bien. Usted pilló que un man en Reino Unido ganaba como $4,000 semanales por mostrar fotos de la barriga. Sí. Sí. Pero tiene que tener una buena barriga. Claro. Pero si usted se fija, por ejemplo, las novias, las esposas de uno, ay, que usted tan barrigón, que yo no sé qué. Eso es una trampa del mercado. Eso es para sacarnos del mercado. Ya. Sí. O sea, uno así es que fitness. Eso es una mentira, es una trampa. No dan un peso por uno. Oiga, hablemos de la reforma laboral. Para que vamos cerrando. La reforma laboral, ¿qué habla sobre estas aplicaciones? ¿Qué menciona? ¿Qué pueden esperar estos trabajadores acerca de eso? Y lo otro que te iba a comentar, ya me acordé, que lo del modelo que vos planteaste, lo de Chile, entonces funciona como nosotros los profesores de cátedra. Yo también soy profesor de cátedra. Sí. Que nos pagan por hora, pero por hora nos pagan la salud y las pensiones. Así es. El modelo sería podría parecido. Ser muy similar. Sí, totalmente. Es muy porque nosotros sí recibimos. Por ese detalle, que esa podría ser una alternativa y una analogía muy buena. Aunque sí. Los profes no estamos contentos, obviamente, con ese modelo. Uno preferiría tener un contrato a término indefinido, con prestaciones, ¿cierto? Pero pues igual, de las horas que trabajamos, nos pagan la salud, las pensiones, nos dan las primas, las vacaciones, pero todo prorrateado o... Prorrateado como fe de rata. Prorrata. No, prorrateado es ajustado, o sea, sí, en porcentaje. Si usted trabajó tantas horas, entonces tantas horas le pagan. Proporcional. Pues que prorrateado es un término muy de los contadores y ya se queda uno con eso. Listo, entonces hable pues de la reforma laboral que viene en lo nuevo del joven Petro. El joven Petro. ¿Qué propone? A ver, vea.
Pero frente a esto, pues, frente a eso, porque esa reforma está muy larga. Incluso usted la es que imprimió, no lo lee nadie. Vea, yo voy a hacer un contexto, vea. Nosotros hace 32 años tenemos una constitución.